Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra, porque ella es nuestra guía, es nuestro alimento, y queremos, Señor, que tú nos hables a través de ella y que podamos nuestras vidas cambiar, mejorar, santificar para la gloria tuya. Señor, guíanos a través de tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Un poco para entender el pasaje y para poder entender lo que significa todo esto y quién es la mujer, porque esta ha sido de alguna manera la inspiración para decir que esta es la Virgen de Guadalupe. De hecho, se inspiraron en este pasaje y ellos dicen, la religión tradicional, que está hablando de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, no es la Virgen de Guadalupe y tampoco es la Virgen María, aunque tiene una doble significancia. Pero en Génesis capítulo 37 dice la palabra de nuestro Dios. Dice, verso 3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más, aún más, a causa de sus sueños y de sus palabras. Verso 9: soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y este pasaje obviamente tiene que ver con el tiempo que después, posteriormente, irían a Egipto. ¿Se acuerda? José fue vendido a Egipto, y allí sus hermanos se postraron ante el gobernador de la tierra, y este era José, ¿sí? Pero también tiene un significado importante, porque viendo en el capítulo 12, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y de la luna debajo de sus pies. Así que aquí tenemos el sol y la luna. En este caso, la luna, en el sueño de José, era la mamá de José, y era el sol, Jacob, lo que es Israel. Y la mujer, de alguna manera, tiene que ver con lo que se convirtió Jacob, que es Israel. ¿Sí me explico? Aquí la mujer, en este caso, es Israel. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Amós, vamos a Oseas y vamos a Isaías y Jeremías, Dios siempre de alguna manera figuró a Israel como una mujer, y la puso como una mujer infiel, y la puso como una mujer adúltera, y la puso como una mujer idólatra, y la puso como una mujer, y siempre, y de alguna manera él la iba a desposar a Israel. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Por lo tanto,
Dice, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, representando obviamente a las 12 tribus de Israel. Ahora, sigue diciendo, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto obviamente también refiriéndose al nacimiento de Jesucristo, porque dice el verso 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto también tiene que ver con la visión de Daniel en el capítulo 7, la bestia, esa bestia irreconocible que iba a llegar en los tiempos finales. Y dice verso 4, y su cola arrastraba y la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice la tercera parte de la tierra, porque de las estrellas fue arrojada a la tierra, porque Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Y son estos ángeles caídos. Satanás no está solo. Satanás tiene los demonios. Por eso cuando uno dice, me tentó el diablo, en realidad uno debería decir, fui tentado por un ser maligno. Pero no sabemos si fue el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, en primer lugar, no es omnipresente. No es omnipresente. No te puede tentar a ti, ni me puede tentar a mí al mismo tiempo. No puede estar en México y en Estados Unidos, no puede estar en México y en Francia, o en Inglaterra. Y Satanás, si ustedes recuerdan, cuando Job dice que los hijos de Dios vinieron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás, y le dijo, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas y de dónde vienes? Dice, de rodear el mundo y de andar por él. Así que él anda, no está en un lugar permanente. Y seguramente Satanás está en las cúpulas, manejando los gobiernos para ponerlo ad hoc, para que la gente de alguna forma no vaya en pos de Jesús, sino vaya en contra de Jesús. Y muchos de los gobiernos han hecho cosas como el aborto, como el permitir la homosexualidad o los cambios de género, y etcétera, etcétera. Y el gobierno auspiciando todo este tipo de cosas. Tan así que hasta en las escuelas se han infiltrado. Y ahí están enseñándole a los niños lo que ellos quieran ser, ellos pueden serlo. Pero la Biblia dice varón y hembra, o varón y mujer. Así que aquí tenemos esta parte, y sigue diciendo el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto obviamente está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, y Satanás quería matar al Señor Jesucristo, tan así que en primer lugar seguramente al poder convencer o tentar a José que abandonara a su mujer, la dejaba expuesta a ser lapidada por fornicación. Pero José en sueños fue advertido y le dijeron, no abandones a tu mujer, porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Y José tomó a María como mujer y la salvó de la lapidación. Pero también, ¿se acuerdan? El censo, y bajan a Judea, a la ciudad de David, a Belén, y allí después de que los magos no dan aviso a Herodes, ¿qué hizo Herodes? Quiso matar al niño, ¿se acuerdan? Dice que a todos los niños menores de 2 años los mató. Así que Satanás siempre ha querido matar, y la cruz fue plan. Ahí estaba Satanás, ¿verdad? Diciéndole a Herodes, diciéndole a Pilato, diciéndole a los fariseos, a los saduceos, es necesario que muera un hombre por todo el pueblo. Querían matar a Jesús, pero no entendían que Jesús iba a ser levantado de entre los muertos, que Él resucitaría y con ello vencería a Satanás y a sus huestes. Dice el verso
6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. Esto es una huida, esto no ha sucedido, esto es en el futuro, esto se determina para la gran tribulación, y esto es por 3 años y medio. Israel va a ser perseguido porque se va a tratar de ser exterminado. Esto es lo que los profetas, sobre todo Daniel, habla acerca de la abominación desoladora, y algo que Satanás siempre ha querido hacer es también exterminar al pueblo de Dios. Y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos visto a través de los tiempos, cómo empieza a haber algo en contra de los israelitas. Ahora mismo es increíble, ¿no? Porque en la guerra esta que está habiendo todavía con Hamas, cómo los pueblos del mundo estaban en contra de Israel. Y estaban diciendo, es un genocida, y esto, y todos contra Israel, todos, Italia, la Unión Europea prácticamente contra Israel, y Israel era el malo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Israel se está defendiendo, sí, obviamente Israel no hace cosas tan buenas que nosotros quisiéramos, pero simple y sencillamente él lo ve de otra manera, no la ve como nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque los árabes, desde que nacen, son adoctrinados en contra de Israel. Tan así que muchos se han lapidado. Muchos han sacrificado su vida para matar a un israelita. Ellos se gozan y tienen una promesa. Así que no es lo mismo, ¿verdad?, que crecer en un país donde sí hay violencia, pero no es porque seas mexicano, o porque seas moreno, o porque seas chaparro. Simplemente te tocó y te tocó, o sea, no te escogieron, sino lo que querían era tu dinero y nada más. De los israelitas no quieren su dinero, quieren su vida. Y de alguna manera Dios los ha sostenido y los ha protegido. Un país que no tiene recursos, y que los recursos que tiene Dios se los ha dado, y les ha dado la inteligencia y la sabiduría para que ellos puedan progresar. ¿Sabe? México es un país riquísimo en recursos, tiene todos los recursos, tiene petróleo, tiene gas, tiene minerales, tiene plata, tiene oro, tiene todo. Una tierra fértil. Y ellos tienen que sembrar en el desierto. Y producen mejores frutos que nosotros en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque Dios no ha desechado a su pueblo todavía. Ni lo desechará, porque dice de él son el pacto y las promesas. Dice, huyó. Esto quiere decir en el futuro, por 3 años y medio. Verso 7. Después, una gran una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Una batalla en el cielo, que esto aún todavía no se ve. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Se acuerdan cuando Job dice Satanás de andar por el mundo, de rodear el mundo y andar por él? Así que parece ser que a Satanás en esta ocasión le van a cortar las alas y ya no va a poder rodear el mundo y andar por él. Pero sí va a querer exterminar al pueblo de Israel. Dice, verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Y no está hablando de la primera caída de Satanás, sino de esa parte cuando dice Jesús, vi a descender a Satanás del cielo. ¿Se acuerdan que había hablado del dragón, del ángel del abismo, de la estrella que caía y que tenía las llaves del abismo? Bueno,
es probable que se esté refiriendo a esto mismo, Satanás echado al cielo, liberando a los demás demonios que están guardados en el abismo para hacer una gran persecución a Israel y a todo aquel que no le adore, porque él se va a autoproclamar Dios. Verso 9. Y fue lanzado fuera de el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es la misma serpiente que tentó a Adán y a Eva. Es algo curioso porque el dragón está representado en varias culturas. En Gran Bretaña hay dragones, en México la serpiente emplumada, no le llamaron dragón, pero le llamaron la serpiente emplumada. Y en China tienen también dragones. Y de alguna manera el dragón es un símbolo y es una forma en la que Satanás se ha presentado en el mundo. Y fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si ustedes recuerdan, otra vez, en Job, allí tenemos, ¿verdad?, cómo Satanás fue y acusó a Job. ¿Has visto a tu siervo Job? O más bien Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y no hay otro como él? Y dice: no te sirve de balde. Pero si tú le quitas lo que tiene, verás cómo te maldice. Y no se dio por vencido en la primera, al verlo sin hijos, sin propiedades, sino después tocó su cuerpo. Pero aún así Job se mantuvo adorando y honrando al Dios vivo y verdadero, porque es el acusador. Satanás nos está acusando. ¿Has visto a mi siervo? ¿Has visto al hermano, a la hermana? ¿Los has visto? No te honran. Mira, no son fieles. Mira esto, mira lo otro. Pero llegará el momento en que ya no va a acusar a los escogidos, porque ya no va a tener acceso a la presencia de Dios. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Quiénes son ellos? Los hermanos. Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y de alguna manera, esto es lo que nosotros, los creyentes, debemos de estar dispuestos a perder nuestra vida por Jesús. Ahora, ni siquiera es morir. Es morir a la carne. El apóstol Pablo dice: haced morir los apetitos de la carne. Ni siquiera tienes que morir físicamente, sino tienes que decirle no a los hábitos pecaminosos. Así que igual en algún momento, si tú estás preparado espiritualmente, vas a poder hasta dar la vida por Cristo, si fuera requerido. ¿Sabe? Esa ilustración que llama siempre la atención de unos hombres armados que entran a una iglesia y dicen: todos los que no son cristianos, váyanse. Imagínese que eso sucediera hoy, que a usted le dijeran: si usted no es cristiano, váyase, usted salve su vida. La pregunta es: ¿se iría? ¿Se iría? ¿Se iría para salvar su vida o permanecería y no negaría al Señor? Porque el Señor dijo: el que me negare, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús, entonces, ¿qué somos?
¿Somos cristianos o no somos cristianos? Porque nos decimos seguidores de Cristo. Nos decimos hijos de Dios. Pero no estamos dispuestos a dar la vida. Y esa es una pregunta que usted solamente puede responder. ¿Se iría para salvar su vida? Todos los que no son cristianos, váyanse, porque a los demás los vamos a matar. ¿Se iría o se quedaría a morir por Cristo? ¿Sabe? Esto pudiera llegar a suceder en algún momento. ¿Qué haría usted? ¿Está preparado? ¿Está preparada para dar su vida por Cristo? ¿O solo en las buenas y en las malas ahí nos vemos? Verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Saben? Todavía el diablo no está así. Sí, dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Quiere hacernos caer, pero no viene a destruir. No viene a destruir todavía. Dice, verso 13: y cuando vio el dragón, o sea Satanás, que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer. Persiguió a la mujer. María ya no está. Entonces, ¿a qué mujer se refiere? Si bien de alguna manera da la figura de que también es el nacimiento virginal y es el nacimiento de Cristo, pero también dice, arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que había dado a luz a Jesucristo. Entonces, ¿a quién se refiere? A Israel. Algo que vemos en las profecías del Antiguo Testamento es a Israel. A Israel lo van a perseguir, a Israel lo quieren exterminar a ese pueblo que Dios llamó. Hasta la misma iglesia ha querido exterminar a Israel. ¿Sabe que la idea del exterminio fue prácticamente cocinado en la iglesia de Roma? Ahí se ve cómo sacerdotes católicos están con Hitler. Y la razón es porque los judíos mataron al Señor Jesucristo y se olvidaron que Jesús era judío y que los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, eran judíos. Así que de alguna manera tenemos que entender que algo que quiere Satanás hacer es destruir a su iglesia. Esto es tiempo futuro, esto es después de la iglesia. Esto es después de la iglesia. Verso 14: y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Recuerda, estos son 3 años y medio. Así que Israel va a huir de una manera que Satanás no pueda verlo, porque dice 2 alas. Muchos dicen son aviones, van a ser transportados por aviones de Estados Unidos a un lugar en el desierto. Muchos piensan que es Petra, que allí hay un lugar secreto donde los judíos se van a sustentar en la gran tribulación. No se sabe a ciencia cierta cómo, no se sabe el lugar exacto, y de alguna manera allí está, pero se sabe que Dios los va a proteger por estos 3 años de gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto implica una gran inundación, tratando de ahogar a las personas y de alguna forma deshacerse de ellas. Pero dice que no sucede de esta manera. Verso 17: entonces el dragón se llenó de ira, es decir, más ira. Ya estaba enojado porque lo echaron del cielo, ahora está enojado porque no pudo con el agua, con su plan, deshacerse de Israel. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Un nuevo exterminio para los de Israel. Así que en todo el mundo. Si ustedes recuerdan, ya se habló de los 144,000 sellados. Ellos están en todo el mundo, hablando de que Jesús es el Mesías. Ellos se habían convertido a Jesús. Pero si usted ve, no habla de cristianos, no persiguió a los cristianos, sino persiguió a los de la descendencia de ¿quién? De la mujer, de Israel. Está hablando de ellos, de los judíos. No está hablando de los cristianos, porque los cristianos no están. Aunque los judíos se convierten a Cristo, pero se convierten a ese Mesías que tanto esperaron, a ese Mesías que reinaría sobre Israel con vara de hierro, ese Mesías prometido. Ya no el Mesías sufriente que no pudieron ver, ese varón de dolores, sino ahora ese descendiente de la tribu de David, de la tribu de Judá, hijo de David, que de alguna manera sería el rey de Israel. A ellos, de alguna manera, iba a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Nosotros, si bien guardamos los mandamientos, pero los guardamos de una manera un poco secundariamente. Es decir, Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en esto se resume toda la ley. ¿Cierto o no? Así que si yo amo a mi prójimo, no le mato, no le robo, no le deseo su mujer, no adultero, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo amo a mi prójimo. Pero para amar a mi prójimo, primero tengo que amar a Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano, a quien sí ves, si lo aborreces? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, si aborreces a tu hermano, a quien sí ves? ¿Sí me explico? Si tú dices, yo amo a Dios, pero pecas, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir que eres un hijo de Dios y que te vas a ir al cielo si no amas a tu prójimo? Y amar a tu prójimo, porque a veces uno piensa el prójimo un desconocido. Amar a tu prójimo empieza en casa. Amar a tu prójimo es tu vecino. Así como fue la evangelización, primero en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, nuestro próximo. Y nuestro próximo regularmente está cerca y está en casa y son con los que mayor fricción tenemos, ¿no? Hay más pleitos en casa que afuera de la casa. Pero dice Dios, ama a tu prójimo. Ahí es donde empieza la transformación de nuestro carácter, cuando nosotros de alguna manera estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Sabe? No nos gusta ser humillados, pero muchas veces somos humillados en la calle por gente desconocida y ¿sabe qué hacemos? Que Dios lo perdone, que Dios lo cuide, voy a orar por él. Y en tu casa, ay sí, tú no te salvas. Tú, ¿me explico? ¿Cómo es posible? El buen juez por su casa empieza. Y la vida cristiana empieza en casa, no en la iglesia. En la iglesia todos somos santos. En la iglesia nadie peca, nadie se enoja, nadie dice malas palabras. En la iglesia todos somos santos. Pero salimos y decimos, bueno, santo se quedó en la iglesia. Acá soy Blue Demon, ¿verdad? Y se van todos como demonios. Pero nosotros somos hijos del Altísimo, somos cristianos. ¿Cuándo? Siempre, todos los días.
365 días al año. Y cuando es bisiesto también, 366. Así que de alguna manera nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios y amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque si amamos a Dios, entonces amaremos a nuestro prójimo. Dice la Escritura, ahí en 1 Juan 1:7, si decimos que andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, es decir, si andamos en comunión con Dios, tenemos comunión con la gente. Si nuestra comunión vertical está bien, nuestra comunión horizontal estará mejor. Si tienes comunión con Dios, vas a tener comunión con la gente. Si no tienes comunión con Dios, no puedes tener comunión con la gente. Así que de alguna manera Dios quiere que nos recordemos que nosotros guardamos los mandamientos, pero no los guardamos como los guarda Israel. Israel tiene 613 mandamientos. Nosotros medio sabemos los 10 mandamientos, ¿cierto o no? Así que se refiere al pueblo de Israel. La iglesia ya no está, pero la iglesia recuerda que tiene que guardar el mandamiento de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Y tener comunión con Dios para que nuestra comunión también sea con los demás. De alguna manera Dios prepara nuestro corazón para que vivamos la vida cristiana, no como queremos, no como pensamos, no como nos parece, sino como Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que preparemos nuestro corazón hasta que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Y digamos, sí me quedo. Aunque me quiten la vida, me quedo porque soy hijo del Altísimo, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Y nadie me va a doblegar, ni el pecado, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, porque confío plenamente en el Señor y permanezco en Él como Él permanece en mí. Y eso quiere de nosotros que seamos verdaderos hijos de Dios, cristianos, y que lo demostremos en el día a día, en cada hora, que cuando seamos friccionados, démosle gloria a Dios. Digamos, Señor, estoy firme en ti, y perdono, y paso por alto la ofensa, y pongo mi causa delante de ti, pero yo permanezco siendo un hijo tuyo, dando testimonio de que el Espíritu Santo mora en mí. Y ese es el desafío, en el día a día, ser hijo de Dios, portarse bien y hacer la obra de Dios, no solamente acá, sino donde quiera que vayamos, ser luz como Él es luz. Así que, amén. Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites ver estos pasajes, no solamente para saber más, sino para crecer en ti, para entregarnos más a ti, para poder, Señor, ser las personas que tú has destinado que seamos, honrándote y dándote la gloria, pues tuya es. Señor, te ruego por mis hermanos, que les bendigas, que les fortalezcas, y que tú suplas, Señor, todas sus necesidades, y a su vez que nosotros podamos vivir la vida cristiana como quieres, dando testimonio, siendo luz, hablando de Cristo a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bendito seas, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.